Muy buenos días, amados hermanos. Estamos nuevamente reunidos para ser bendecidos y ministrados por la palabra de Dios. Y amados hermanos, seguimos viviendo tiempos muy complicados, tensos y muchas cosas siendo dichas. Y como siempre, yo les animo a guardar el corazón, ¿no? A guardar el corazón, a mantener nuestra mente y nuestros pensamientos en el Señor, porque es la única manera que vamos a poder estar en paz, ¿no? Porque recuerda la palabra que es Él quien guardará en perfecta paz a aquel cuyo pensamiento en Él persevera. ¿Por qué? Porque en Él estamos confiando. Y confiamos en Dios. Y mientras nuestro pensamiento esté afianzado en la confianza en Dios, entonces vamos a poder estar tranquilos y firmes. Yo les animo a no dejar que nada externo pueda distraer ni robar nuestra paz. Yo recuerdo el pueblo de Israel saliendo de Egipto, viendo las maravillas que vio, ¿verdad? Y hemos visto maravillas en nuestra vida, hemos visto maravillas en nuestra nación misma, como hemos salido antes de situaciones muy difíciles, pero no seamos como gran parte del pueblo de Israel, que viendo la mano de Dios, protegiendo a su pueblo, sacándolo de la esclavitud de Egipto, viendo el mar siendo abierto, viendo la columna de fuego, viendo tantos milagros, cuando empiezan algunas dificultades, tienen la tendencia a olvidar y volver a añorar otras cosas o desenfocarse de lo que el Señor estaba haciendo con su pueblo, que era llevarlos a una tierra prometida. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, no desenfocarnos. Por eso que la palabra del Señor nos enseña: alma mía, bendice a Jehová y no olvida. Y eso es lo que, hermanos, nosotros tenemos que hacer una y otra vez: no olvidar que Dios es bueno, no olvidar quiénes somos en Cristo, no olvidar la autoridad que nosotros tenemos, no olvidar que nosotros somos hijos amados de un gran Padre todopoderoso, ¿verdad? No olvidar que somos parte de la iglesia de Cristo Jesús, una iglesia triunfante. Entonces, hay cosas que nuestra mente no debe de olvidar y nosotros no debemos dejar que nuestra mente lo olvide. Nuestros pensamientos deben seguir siendo todo el tiempo, en todo momento, bajo toda circunstancia, ¿verdad? Deben estar en el Señor. Deben estar firmes en lo que Él hizo por nosotros, en quien somos en Cristo Jesús y en lo bueno y maravilloso que es nuestro Padre. Ahora, la lengua, nuestra voz, nuestra boca, es tremendamente importante. Y yo voy a poner en un momento una cosa que quiero que meditemos mucho. Voy a leer antes un versículo, porque estamos en un tiempo donde hay muchas habladurías, hay muchas voces, ¿no? Hay mucha gente hablando, hay mucho rencor, hay mucho odio, hay mucha desesperanza. Pero tenemos que volver a entender quiénes somos en Cristo Jesús y la importancia y la autoridad que conlleva nuestras palabras como hijos de Dios. No es como cualquier persona que puede decir cualquier cosa. Un hijo de Dios lleva en sí mismo una autoridad delegada por la cabeza de la iglesia, Cristo Jesús, que se desata o se expresa a través de palabras. Y esto es un principio espiritual que no podemos olvidar, ¿verdad? Por la fe, nosotros entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, principio espiritual. El universo fue constituido, ¿verdad? Por el poder de Dios, pero desatado a través de la palabra de Dios. Fue constituido por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Principio espiritual. Nosotros, siendo participantes de la naturaleza divina, nosotros tenemos y operamos bajo el mismo principio. Por lo tanto, nosotros nunca debemos de tener en poco la importancia de las palabras que salen de nuestra boca. La palabra nos enseña, y vamos a leerlo un momento: vida y muerte están en el poder de la lengua, ¿verdad? Vida y muerte están en el poder de la lengua. Y en Santiago capítulo 3,
Verso 1, quiero que meditemos algunas cosas juntos en esta mañana. Santiago capítulo 3, verso 1 dice: Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiremos mayor condenación. Verso 2, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. Gloria a Dios. Verso 3. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. ¿Qué es lo que se hace? Se pone freno a la boca de los caballos. Mirad, verso 4. También las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernados con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Verso 5. Así también, la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Vamos a quedarnos hasta este punto un momento, ¿no? Entonces, es importante que nosotros podamos dominar nuestra lengua. Acá dice que es imposible, en lo natural es imposible. Tenemos espíritu de dominio propio, gracias a Dios, ¿verdad? Y al mismo tiempo, no es en el sentido de la lengua en sí, porque la lengua es un medio por el cual se expresa lo que está en mi corazón. Entonces, yendo en orden, es importante lo que está en nuestro corazón, porque de la abundancia de mi corazón va a hablar mi boca. Pero la boca y la lengua es importante porque es la lengua la que desata lo que está en mi corazón, fe o temor, vida o muerte. Entonces, este órgano es algo que nosotros tenemos que tener control y dominio porque es muy importante y produce un efecto. Por la fe entendemos que el universo fue constituido por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. La palabra fue siempre la expresión del poder de Dios. La palabra siempre ha sido la forma como el poder de Dios era desatado y traído a una realidad por la palabra de Dios. Vida y muerte están en el poder de la lengua. No es porque en este órgano pequeño está la vida y la muerte, sino que a través de la lengua es expresado lo que sale de mi corazón, que produce un efecto en nuestra realidad de hijos de Dios, en nuestra realidad espiritual, que es en la cual nosotros operamos. Por lo tanto, ¿no? Como decíamos cuando estudiaba ingeniería, 3 puntitos. Lo que queda demostrado es que nosotros no debemos tomar en poco o menospreciar la importancia de lo que sale de nuestra boca. Entonces, ¿por qué digo todo esto? Porque justamente es en este tiempo donde hay muchas palabras que salen de nuestra boca, donde hay muchas conversaciones ociosas. ¿Qué significa ociosa? Que no produce fruto. Pueden ser intensas, pero no producen fruto. Ustedes se han puesto a pensar cuando hay dos personas, ¿no? Y se ve mucho en política, ¿verdad? O en cuestiones de religión. Cuando dos personas piensan totalmente diferente, pueden hablar horas y nunca llegan a algo. Siempre van a sacar argumentos de atacarse el uno al otro, dañarse, ofenderse, que es algo que estamos viendo demasiadas veces en este tiempo en el que estamos viviendo. Y esas horas no producen nada, por lo tanto son conversaciones ociosas, sin fruto. Pero nosotros debemos centrarnos en la importancia, en entender la importancia de lo que sale de nuestra boca para bendecir, para tomar autoridad espiritual, ¿verdad? Hemos hablado de esto muchas veces, pero a veces no nos cuesta aplicarlo a nuestra realidad. Muchas veces hemos dicho,
¿no? En un matrimonio. Hay problemas entre esposo y esposa. Y se dicen de la A a la Z, ¿verdad? Tratando de cada uno fijar su posición y fijar que tiene la razón y el otro no, y atacarse y ofenderse al punto de causar herida. Pero esa misma energía puede hablarlo a solas, no a la persona. Porque, hermanos, tenemos que recordar, las personas no son nuestro enemigo. El real enemigo es Satanás, que tiene un plan, que tiene un propósito, que usa gente, sí, usa gente para destruir. Usa gente para destruir un matrimonio, usa gente para destruir a una persona, usa gente para destruir naciones, usa gente. Pero nuestro enemigo real es Satanás porque él es el autor, ¿verdad? Él es autor de todo lo malo. El plan de Satanás es hurtar, matar y destruir. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Enfrascarnos tanto en gente, maldecir a gente, mandarlas literalmente al infierno, ¿verdad? Porque no sé cuántas veces en todo este último tiempo, en diferentes chats, ¿no? Manda gente al infierno. No está de acuerdo. En nuestras mismas redes. En algunas cosas no están de acuerdo. Alguna persona dice, se va a ir al infierno si no cambia su forma de pensar. ¡Wow! ¿No? ¿Y dónde está nuestro rol? ¿Dónde está nuestra función como hijos de Dios? Que tampoco es agachar la cabeza y aceptar todo lo que no es correcto. Pero no centrarnos en las personas ni maldecirlas. Es bendecirlas, pero maldecir la obra del diablo. ¿Por qué? Porque tenemos esta capacidad de maldecir la enfermedad, de maldecir el virus, de maldecir toda obra de Satanás y de bendecir a la gente, bendecir nuestra nación, bendecir nuestros hermanos, ¿verdad? Y predicar la palabra, que es la que trae fruto, que es la que puede cambiar la realidad de las personas. Y nosotros a veces nos desenfocamos y nos abocamos a una lucha natural, olvidando nuestra función espiritual, nuestra autoridad espiritual, y que la batalla la tenemos ganada en el ámbito espiritual, que se reflejará en lo natural, sí, pero si solamente descendemos a este nivel de solamente pelear en lo natural, olvidándonos nuestra posición de autoridad espiritual, estamos simple y llanamente perdiendo tiempo. ¿Me dejo entender? Es como cuando ustedes de los dos equipos más populares en el país, uno es de uno y el otro del otro, pueden discutir todo lo que sea, pero nunca van a llegar a un acuerdo en lo natural y siempre cada uno va a orar para que su equipo gane. Pero al final uno va a ganar. ¿Van a seguir enemistados todo el tiempo? No. Al final, la iglesia tiene que cumplir su propósito y estar unida en el hecho de proclamar a Jesús como Señor sobre nuestra nación. Más allá de lo que pueda pasar. Y vienen tiempos duros y vienen tiempos difíciles. Justamente por eso es importante que la iglesia mantenga su rol y su confianza y su estabilidad y su voz. Me dejo entender, pero dirigida correctamente. Y jamás, jamás la voz de la iglesia puede llegar a ser condescendiente con lo que no es correcto. Pero a veces confundimos los ámbitos. Es como, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es la posición de la iglesia en cuanto al homosexualismo? No es correcto. Es lo que la palabra de Dios nos indica. El Señor formó hombre y mujer. No es correcto, no está bien, no es normal. Ahora, ¿significa que vamos a odiar a un homosexual? No. Le debemos de amar y le debemos llevar a la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios la que va a cambiar su corazón, ¿no? Así como un drogadicto, ¿verdad? Así como personas que sin ser una cosa ahí, sin Dios, la palabra nos enseña, sin Dios están muertos espiritualmente. Por eso que tiene que escuchar las palabras de vida y vida eterna, porque la vida de Dios viene por conocer a Jesús como Señor y Salvador. Pero lo que está mal, tenemos que decirlo. Y esto viene de Satanás. Entonces tenemos que ser frontal y levantar una voz, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se está volviendo normal y no es correcto. ¿Me dejo entender? No, que la gente tiene libre de opción, pero ¿saben lo que está pasando?
Ustedes mismos están viendo, ya hay hasta comerciales de empresas de telefonía, comerciales que lo pasan a cualquier hora en nuestros televisores, que todos nuestros hijos están viendo, donde antes era siempre hombre y mujer, ahora hay dos hombres que son pareja, ¿no? Y que el comercial se trata sobre ellos. Publicidad, pero supuestamente entrando a la modernidad y abrir nuestra mente, ¿no? Open mind. Pero la iglesia tiene que seguir clara, esto no es correcto. Pero al mismo tiempo no solamente es decir no es correcto, sino mostrarles que la palabra de Dios es capaz de cambiar una vida, que el matrimonio, hombre y mujer, con el objetivo de amarse, pero también de procrear, es una función dada por Dios y se da en el ámbito y en el momento y en el lugar que corresponde, porque para eso fueron creados también. ¿Me dejo entender? Y que cada uno tiene un rol. Es mostrarles que sí, en ese tiempo, el matrimonio y la familia no ha pasado de moda, que al contrario debemos de ser ejemplos, ser luz, hablar claro, pero al mismo tiempo reconocer que esta es obra de Satanás. Esto no es algo que ha pasado acá en nuestra sociedad. Esto es algo que viene desde mucho tiempo. Usted ve en el Antiguo Testamento, había el mismo problema, pero viene de Satanás. Y la iglesia está para decir, maldecir la obra de Satanás, no maldecir a las personas, pero maldecir la obra de Satanás y levantar una voz para mostrarle a un mundo que no conoce, a un mundo en tinieblas, mostrarle la luz de la palabra de Dios y mostrarle la vida eterna en un ambiente de muerte. Entonces, la labor de la iglesia no es light, solamente no debemos confundir nuestros roles. Y en este tiempo, en lugar de pelear, los miércoles hablé bastante sobre esto, casa dividida contra sí misma no puede prevalecer. Una familia misma, volcada entre sí misma, no va a permanecer. Pero miren qué interesante. Si esto ocurre en todo ámbito, ¿cuánto más peligroso es si ocurre dentro de la misma iglesia? ¿Me dejo entender? Entonces, estamos hablando acá que la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta en nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, ¿verdad? Qué interesante, contamina el cuerpo. ¿Por qué? Porque nos alimentamos de lo que hablamos. Si yo voy a hablar todo el tiempo temor, ¿de qué estoy alimentando mi corazón? ¿De qué estoy alimentando? No puedo, no sé, no voy a sanar, ¿verdad? Estoy harto, estoy molesto, estoy con ira. ¿Qué estoy alimentándome? Y de lo que me alimento, lleno mi corazón. Y como consecuencia de lo que llena mi corazón, las palabras que salen de mi boca no van a ser de bendición, sino de maldición. Un pequeño fuego. ¿Cuántas conversaciones han levantado tremendo fuego aún entre cristianos? ¿Verdad? De cólera, de herirse, de maltratarse. Un pequeño fuego ocasiona un gran incendio. Aleluya. Verso 7. No aleluya que ocasiona un gran incendio, por si acaso. Sino aleluya que la palabra de Dios nos puede traer luz y corregirnos. Porque la palabra de Dios nos corrige, no nos corrige con enfermedad, nos corrige alineándonos a la realidad de lo que somos y lo que tenemos en Cristo Jesús a través de su palabra. Verso 7, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. Verso 9, con ella bendecimos a Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Algunos se quedan en la primera parte y dicen, pastor, no hay forma. Acá la palabra me enseña que no se puede domar la lengua, no puedo controlar mi lengua. Mi lengua me gana. No, hermano. Tienes espíritu de dominio propio. Tú eres dueño de ti mismo. Gracias a Dios hemos estado compartiendo casi por 4 domingos acerca del dominio propio. ¿Me dejo entender? ¿Por qué?
porque si no fuera así, no diría, hermanos míos, esto no debe ser así. Primeramente debemos recordar una cosa, nunca la palabra de Dios nos va a decir algo para hacer algo que no podemos hacer. Si la palabra nos dice para hacer algo es porque podemos hacer, porque tenemos el espíritu de poder, de amor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Puede dominar su lengua, puede controlar su lengua. Lo que está haciendo acá en lo natural, sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay un principio. Lo que sale de mi boca, producto de lo que cree mi corazón, tiene un efecto. Cuanto más en nosotros como hijos de Dios, participantes de la naturaleza divina. Dios actúa así. Él dijo, sea la luz. Él dijo. ¿Cómo lo dijo? ¿Lo pensó? Él dijo con su boca, sea la luz, y la luz fue. Él tenía el poder, pero fue desatado a través de palabras. Un principio. Entonces, no tengamos en poco las palabras que salen de nuestra boca. Tiene poder. Conlleva la autoridad por la que mi palabra es expresada en mi función de hijo de Dios. ¿Puedo maldecir siendo cristiano? Sí. No lo haga. Esto no debe ser así, es lo que nos dice la palabra. No lo haga. Usted es dueño de sí mismo. No lo haga. Esto no está bien, esto no es correcto. ¿Por qué nos dice eso? Porque podemos no hacerlo. Pero no nos doblan el brazo para no hacerlo. Tenemos libertad. No hemos sido creados como robots. Decidimos todo el tiempo. Decidamos bien. Decidamos de acuerdo a lo que somos, a quienes somos, a quién tenemos, a nuestra realidad espiritual, no a nuestra realidad natural. En mi realidad natural, mi boca me gana. En mi realidad espiritual, tengo dominio sobre mi lengua. ¿Me dejo entender? Aleluya. Verso 11. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Una higuera no puede dar uvas. Una higuera va a dar higos, ¿verdad? Cada semilla produce fruto de acuerdo a la semilla. No podemos sembrar una cosa esperando que salga bendición. No puedo maldecir a mi hermano esperando bendición sobre mi nación. Lo siento. Quiero que escuche esto y que lo medite muy bien. La palabra de Dios es poderosa y produce resultados. ¿Estamos de acuerdo? ¿La palabra de Dios tiene poder? ¿Sí o no? ¿Amén? ¿Amén? Allí en casa donde está, en el teléfono que está viendo. ¿Amén? ¿La palabra de Dios es poderosa? Sí. Ok. La palabra de Dios, cuando fue hablada por Dios, dijo, sea la luz, y la luz fue. Ahora, luego de la obra de Cristo Jesús en la cruz, el pago por nuestro pecado, la obra completa que realizó Jesús para traernos vida y sacarnos de nuestra realidad natural, bajo ley de pecado y de muerte, y trasladado a la ley de vida en Cristo Jesús, ahora nosotros como hijos de Dios conllevamos autoridad en esta tierra. Antes Dios tuvo que obrar en esta tierra a través de pactos, pero ahora Dios obra en el mundo a través de nosotros como hijos, a través de la iglesia. No vienen ángeles a arreglar las situaciones, no vienen ángeles a arreglar los problemas, ¿verdad? No vienen ángeles. La autoridad que Cristo Jesús obtuvo sobre todo poder del enemigo fue delegada a la iglesia, a los creyentes. ¿Cómo obra Dios en esta tierra, en este mundo hoy? A través de nosotros. Ahora, sígame la línea. La palabra de Dios tiene poder, pero la palabra de Dios en nuestra realidad, en nuestro tiempo, en este mundo que vivimos, la palabra de Dios que tiene poder, ¿verdad? Es manifestada, expresada y ejercida a través de los hijos, tú y yo.
La palabra de sanidad nos pertenece, ¿verdad? Nosotros en nuestra realidad caminamos en fe, pero somos nosotros los que ejercemos fe para decir, esto es mío, enfermedad, te resisto en el nombre de Jesús, porque siendo nuestro, puede no obrar en mí si esta palabra no está en mi corazón y no hablo palabras de autoridad sobre lo que viene contra mí. ¿Me dejo entender? Entonces, en el mundo, la palabra poderosa de Dios es efectiva solamente cuando es hablada por un hijo de Dios. ¿Se ha dado cuenta de eso? Se lo voy a decir otra vez. En el mundo, la palabra de Dios que es poderosa es efectiva cuando es hablada por un hijo de Dios. Porque siendo la palabra poderosa en escrito, si no es hablada con autoridad, no produce resultado. Lo siento, ¿no? La palabra de Dios es rica, es poderosa, es eficaz, ¿verdad? La palabra de Dios es como espada de doble filo que penetra hasta la coyuntura y sabemos todo esto, tiene poder, pero es efectiva cuando es hablada con alguien que tiene autoridad en este mundo, y ese somos tú y yo, somos nosotros, es la iglesia. Por eso es tan importante, mis amados hermanos, que entendamos y recordemos que nosotros somos Jesús en esta tierra, de que Él era el unigénito, pero vino a ser el primogénito, porque ahora nosotros como hijos de Dios somos los que conllevamos la autoridad en este mundo, pero la autoridad espiritual con la posibilidad de que siendo participantes de la naturaleza de Dios, nuestras palabras no son vacías ni huecas, conllevan una autoridad si nosotros hablamos la palabra de Dios sobre las circunstancias. La montaña no se mueve porque la palabra está escrita, la montaña se mueve porque yo declaro, montaña, muévete en el nombre de Jesús. La palabra no se mueve, no derrota al gigante, a no ser que yo, en mi condición de hijo de Dios, con la autoridad que yo tengo dada por Cristo Jesús, la autoridad que Él obtuvo derrotando a Satanás y todo su poder, todo el poder del enemigo. El gigante es mi palabra. Gigante, hoy el Señor te ha dado mi mano. Tú vienes a mí con espada y con lanza, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, a quien tú has desafiado. Palabras de autoridad. En este mundo, recuerda una cosa, un paréntesis. Jesús, ¿por qué tuvo que nacer como bebé? Porque tenía que entrar en este mundo de forma legal para poder tener autoridad en este mundo y llevar el pecado de la humanidad en su condición de hombre. ¿Me dejo entender? Tenía que cumplirse de esa manera. Ahora, nosotros al nacer de nuevo, somos parte de la familia de Dios, somos nueva criatura, pero en nuestro paso por esta tierra nosotros conllevamos autoridad espiritual en este mundo. Lo que yo hablo espiritualmente, ¿verdad? En base a mi realidad espiritual, conlleva la autoridad que Cristo Jesús me delegó sobre las circunstancias. Las circunstancias no van a moverse a no ser que un hijo de Dios hable la palabra sobre esas circunstancias. Es así de importante. Me dejo entender. La sanidad me pertenece, pero va a obrar en mi cuerpo en el momento que yo declaro la palabra sobre mi vida. Yo tengo la vida de Dios. Ningún virus tiene derecho a tocar mi cuerpo. Cualquier virus que venga va a morir al contacto con mi cuerpo. Al hablarlo, palabras de autoridad con el fundamento espiritual y escritural, produce resultado. Produce resultado. Sea la luz, y la luz fue. Yo declaro a mi cuerpo sano y mi cuerpo está sano. ¿Me dejo entender? Entonces, aleluya. No olvide nunca esto. La lengua es un arma poderosa.
es poderosa. Usémosla correctamente desde nuestra posición y con la autoridad que Cristo Jesús nos ha dado. Aleluya. Wow, el tiempo pasa rapidísimo. Quiero ir a otra parte de las Escrituras. Efesios capítulo 4, verso 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Parece que fue escrito en junio del 2021. Ya no somos participantes de la naturaleza pasada, pero podemos. ¿Qué es lo que hizo el pueblo de Israel cuando fue liberado? Añoraba volver a la esclavitud en la cual vivían antes, porque supuestamente tenían cierta estabilidad, en lugar de confiar que poderoso es Dios que nos sacó, que iba a llevarlos a la tierra que les prometió. Entonces, la mente es muy frágil para olvidar. Entonces, ¿qué es lo que la palabra nos dice acá? Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis, si ya no son gentiles, no andéis como ellos otra vez, ¿verdad? No vuelvan atrás. Manténgase libre en la libertad con la que habéis sido hecho libres y no vuelvan a esclavitud. Que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de ¿dónde? Su mente. ¿Que los gobierna qué? Su mente, sus sentidos, sus emociones, su forma natural de pensar. Verso 18, Efesios 4. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay por la dureza del corazón. No permitamos que nuestro corazón se endurezca, ¿verdad? El Señor nos requiere que ya no andemos en base a nuestra pasada naturaleza, sino que tiene que haber algo diferente, un cambio. Verso 19. Las cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Más vosotros, más nosotros, no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de nuestra mente. Nuestra mente tiene que ser renovada por nuestra realidad espiritual de ser libre de toda maldición, de pecado, de ley y de muerte. Somos una nueva criatura creados en Cristo Jesús, ¿verdad? Somos participantes de su naturaleza ahora. No podemos seguir viviendo en base a nuestra pasada manera de vivir. Ahora, vuelvo a repetir, verso 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y verso 23, renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Y qué cosa? Verso 24, vestíos del nuevo hombre quien en realidad somos, más que vencedores, que todo lo podemos en Cristo, que somos una nueva criatura, que somos hijos amados, ¿verdad? Que somos participantes de la naturaleza, que ya el poder del enemigo no tiene autoridad en nosotros, que somos libres de la enfermedad, libres del pecado, libres de la ley, libres de la muerte, vestidos del nuevo hombre, creados según Dios, en la justicia, justificados, y en la santidad hemos sido hechos santos de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Somos un cuerpo, y una casa dividida no prevalecerá contra sí misma. Por lo tanto, en base a nuestra realidad, no podemos permitir
la división en el cuerpo de Cristo. No estoy hablando en base a posiciones, porque las iglesias mismas tienen algunas diferencias doctrinales, pero sí tiene que haber un fundamento. Yo no puedo, no puedo tener afinidad con aquel que dice que Cristo Jesús no es el Señor, sino que es tal o cual. No, es un ecumenismo mal entendido. Me dejo entender. Pero sí, como cuerpo de Cristo, estamos unidos principalmente en el propósito que Él es el Señor, que Cristo Jesús es el que vino a traernos vida y vida en abundancia, que Él es el único camino, la verdad y la vida, ¿verdad? Si podemos estar unidos y debemos estar unidos sobre eso, no malogremos esa unidad, sino que amándonos los unos a los otros. Las reglas que tengo en mi casa son diferentes a las que usted tiene. Las costumbres que tengo acá, la forma de hacer, la forma de arreglar mi casa, la forma de tener un orden, la forma de llevar mi familia, es diferente, ¿verdad? La forma de pensar sobre algunas cosas, la forma en cuanto al trabajo, a los estudios, hay diferencias, pero espiritualmente no puede haber desunión. Espiritualmente somos hijos de Dios, tenemos un mismo Señor. Y es esa área la cual nosotros debemos de cuidar, no maldiciendo a mi hermano si es mi hermano, somos la misma familia, ¿verdad? Puedo no estar en acuerdo en algunas formas, pero no en el hecho de que somos una familia diferente, somos una misma familia, donde el amor de Dios está en mi hermano, está en mí. ¿Me dejo entender? Puedo tener diferentes formas de pensar sobre muchas cosas, pero jamás hipotecar nuestra convicción en Dios, de quienes somos en Cristo Jesús y de quién es mi Señor y mi Padre. Esa es unidad. Gloria a Dios. Aleluya. Verso 25, Efesios 4. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Esta palabra acá que viene, importantísimo, recuérdela, por favor, en ese tiempo recuérdala más que nunca. Airaos. No hay nada malo con airarse, pero no pequéis. Que nuestro airarse o nuestro molestarme no me llegue al punto de ira. Me dejo entender. Que no me lleve al punto de maldecir. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Muy importante. Verso 28. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Verso 29. Otra palabra clave para nosotros en este tiempo. Ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. Ninguna palabra corrompida, ¿verdad? Distorsionada, que daña, ¿verdad? Que afecta, que maldice. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Verso 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Otro versículo clave. Están apuntando el verso 29, el verso 31. Aleluya. Quítense de vosotros, amados hermanos. Recíbalo por favor en su corazón. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Amados, es un tiempo de mucha confrontación y mucho odio en general. Y vamos a conllevar por un tiempo largo en nuestra nación una sociedad dividida totalmente, con mucho resentimiento. Pero ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros como iglesia? Entrar a esa misma línea, entrar a esa misma forma de actuar, con ira, ¿verdad?
con cólera, con enojo, con frustración, con molestia, queriendo maldecir lo que no estamos de acuerdo, quítese de vosotros, quítese. Ahora, cuando habla de quítese, no es algo que viene un ángel, ¿verdad? Viene el ángel o un arcángel y nos dobla la mano. Si hablas una mala palabra, te rompo el brazo. No, es nosotros, en nuestra condición de hijos de Dios, con la autoridad que nosotros tenemos y siendo dueños de nosotros mismos, que nosotros tenemos que tomar esta decisión en nuestro espíritu, de quitar toda amargura, toda ofensa. La ofensa no se da, la ofensa la recibe y usted decide si la recibe o no. No, es que hizo tanto y me ofendí. No, usted decidió ofenderse. Uno decide ofenderse. Porque todo el mundo puede ofendernos, pero tú decides recibir la ofensa o no. Esa es la bendición. Si usted decide no recibir la ofensa, usted va a caminar libre, su corazón va a estar libre. No importa lo que digan afuera. Pero si usted recibe la ofensa, usted ya tomó esa ofensa. Ya esa ofensa está dirigiendo su vida. Y lo que actúe o lo que reaccione va a ser en base a esa ofensa. Mucho cuidado. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, ¿verdad? A veces estoy sorprendido. Es una forma diferente, es conversar, los chats, ¿verdad? Los chats. ¿Cuánta gritería hay en los chats? Tanto es así que hasta en las redes han puesto esos emojis para expresar el estado de ánimo al decir lo que está diciendo. Eso es justamente, ¿verdad? Para que nosotros entendamos lo delicado de la situación. No solamente son palabras que conllevan lo que está en nuestro corazón. A veces pone una cosa con una cara roja de molesto, una cara de frustración, de molestia, o de alegría, o de paz, ¿verdad? En estas conversaciones de chat. Aleluya. ¿Cuánta cosa hay? ¿Cuánta gritería y maledicencia y toda malicia? Y cierro con esto porque el tiempo nos ha ganado. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Casi cada derrota o victoria en nuestra vida viene a través de lo que sale de nuestra boca, producto de lo que cree en nuestro corazón. Cuidemos mucho. Tenemos la vida de Dios. Tenemos a Dios mismo en nuestro corazón. Hablemos vida y no muerte. Hablemos y bendigamos, no maldigamos. Porque somos hijos de Dios, amados de Dios. Amados hermanos, el tiempo nos ganó. Que tengan una semana sobrenatural. Dios les bendiga.